Amén. ¿A cuánto les gustan los bienes de enseñanza? Amén. ¿Por qué no lo prueba dándole un fuerte aplauso a la que vive y reina? Al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Al que nos da salud, el que nos da las fuerzas para hacer las riquezas, el que nos bendice y nos guarda todos los días. Hoy quiero traer una palabra conocida por todos. Me gusta cuando la palabra es conocida por todos porque algo nuevo aprendemos de ahí. Yo quiero enseñarles algo nuevo de este pasaje bíblico muy conocido, que nos enseña las cosas que Dios puede hacer aún con personas que no pertenecen al pueblo de Dios. Mi hermano, Dios nos ama a todos. Sí, ama más al cristiano, ama más al que está cerca de él, ama a los que le buscan en espíritu y verdad. Pero Dios también ama a personas que pueden estar separadas de él. Porque mi hermano, Dios conoce los corazones, del bueno y del malo. Dios conoce nuestro corazón, sabe cómo pensamos. La Biblia habla de un hombre llamado Cornelio. No era cristiano, pero dice que era un buen hombre, dice la Biblia. Era un hombre que daba buena limosna. Era un hombre que sin ser cristiano, era romano. Sin ser cristiano, era un hombre que seguía las doctrinas de Cristo. Y eso llegó a Dios. Eso nos enseña, mi hermano, que tenemos un Dios que aún personas que no están en su camino son tomadas en cuenta por Él. Y los bendice y hace cosas maravillosas para ellos, como vamos a ver en esta noche. ¿Cuántos conocen a Naamán? Conocido por todos. Este es un pasaje por todos conocido. Pero yo quiero que veamos aspectos importantes allí, distintos a los que normalmente la gente ve cuando habla de este personaje. Todos conocemos el pasaje de Naamán, ese general sirio. Búsquelo. Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Este es uno de los pasajes en donde Dios bendijo a gente que no era cristiana. El otro pasaje que usted conoce, entre otros, es el de aquella mujer viuda, la que Dios envió a su profeta a su casa para decirle: yo le he dado la orden a esta mujer para que te sostenga. ¿Cuándo recuerdan el pasaje? Lo que nos enseña que Dios también bendice a personas aún no cristianas. Por eso es que nosotros debemos tener cuidado en juzgar a la gente. Porque a pesar de que podremos conocer personas no tan apegadas a las cosas de Dios, Dios sí conoce sus corazones. Y Dios conoce y sabe que el paso para venir a Él es corto y siempre requerirá de algo o de alguien para que esa persona venga a los pies del Señor. ¿Cuántos lo creen conmigo? En este pasaje de este general sirio, en el versículo 1 del capítulo 5 de Segunda de Reyes, dice así. Empieza mencionando el nombre del personaje, Naamán, general del ejército del rey de Siria. Y habla de sus cualidades. Dice: era varón grande delante de su señor, es decir, delante del rey de Siria. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado ¿quién? Salvación a Siria. ¿Quién le dio salvación a Siria a través de Naamán? Jehová, dice la palabra. Era este hombre valeroso en extremo, pero tenía un problema que todos sabían.
tenía lepra. Y es bueno que antes de continuar sepamos lo que era la lepra en aquella época. Hoy en día la lepra no le mete miedo a nadie, porque la lepra hoy día se trata con antibióticos. Si tenemos antibióticos podemos sanar la lepra. Pero en aquella época la lepra era una enfermedad terrible. La gente le tenía terror a la lepra. Era una enfermedad degenerativa, es decir, no había manera de revertirla. Era una enfermedad degenerativa, incurable, contagiosa. Era una enfermedad que te apartaba de tu familia en aquella época. El que tenía lepra era apartado de su familia. ¿Se puede imaginar eso? Que tengas que dejar a tu marido, a tu mujer, a tus hijos por esa enfermedad. Era relegado a cuevas especiales para gente leprosa. Y tenías que tener una campana que te distinguía. Y si te acercabas a personas sanas, tenías que hacer sonar esa campana para que las personas supieran que viene un leproso cerca de ellas. Nadie quería estar cerca de los leprosos porque era una enfermedad contagiosa. Era una enfermedad terrible. Era una enfermedad que con el tiempo mataba a la gente. No había cura en esa época. Era una enfermedad que te ponía la piel insensible. Con el tiempo ya no sentías porque la piel se degeneraba, se dañaba. Llegaba un momento en que la piel se ocasionaba tal daño que tenías un olor putrefacto. Y era terrible. En la medida que el tiempo iba pasando, peor se ponía tu condición y por supuesto peor era tu olor. A veces el leproso se sentía de distancias y ya uno sabía por el olor que había un leproso cerca del área. Mira cómo era esa enfermedad, era terrible. Era una enfermedad que para los judíos consideraban que el que tenía lepra era sinónimo de pecado. Las personas leprosas eran personas consideradas muertas en vida. El que tenía lepra tenía destinada la muerte. Así de trágica era esa enfermedad. Por eso la lepra en aquella época era una enfermedad terrible. Te alejaba de tu familia. Sabías que no había cura, sabías que te ibas a morir. Y era una enfermedad en donde nadie quería estar cerca de ti. Eras una lacra social. Terrible esa enfermedad en aquella época. Y hay textos en donde nos enseña que eso era así. Vaya por favor a Números 12:12. ¿Recuerdan cuando María y Aarón murmuraron en contra de Moisés? Que dice la Biblia que Dios los escuchó y los llamó a capítulo. Dice el versículo, vamos a leer primero desde el 9 al 11. Y dijo Aarón, el 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, contra Aarón y contra María, que habían murmurado en contra de su hermano Moisés, el líder de Israel, por Séfora, la mujer cusita. A ellos no le pareció, pues, y murmuraron en contra del líder y Dios los escuchó. Dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue.
Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros ¿qué cosa? Este pecado. La lepra era considerada para los judíos como un pecado en la época, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto. Mire que ellos sabían lo que significaba la lepra. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Bueno, ya usted conoce después Moisés clamó. Aún con el clamor Dios no la mató, solo que la apartó. Y ella pudo continuar. En Levíticos, en los capítulos, no vaya allá, en los capítulos 13 y 14 de Levítico, del libro de Levítico, se menciona la lepra como la lacra de la lepra. La plaga de la lepra era considerada o era llamada en la época. Era una plaga en donde ya tú estabas destinado a morir. Pero además de María, la hermana de Aarón y de Moisés, hubo otro caso de sanación, que fue contra este hombre sirio, general, valeroso, pero leproso, llamado Naamán. Y la Biblia menciona que una muchacha israelita fue llevada cautiva como esclava luego de que los sirios llegaron a Israel, a Jerusalén, y se llevaron a mucha gente cautiva y se llevaron a esta muchacha. La Biblia dice que esta muchacha quedó trabajando para la mujer de Naamán. Es decir, ella hacía los oficios domésticos, una israelita en la casa del sirio Naamán. Ella, conocedora de la enfermedad de Naamán, dice la Biblia que se acercó a su señora, la esposa de Naamán, y le dijo: dígale a su marido, en panameño, dile a mi señor que en Samaria hay un profeta del Señor que puede curarlo de esa lepra que él tiene. Así se lo hicieron saber a Naamán. Naamán fue donde su rey le hizo el comentario de que había una muchacha israelita que le mencionó de la existencia de este profeta que podía curarla, de que podía curarlo. El rey lo envía a Samaria donde el profeta, y él va. Mi hermano, usted debe entender que para Naamán no era fácil ir a un territorio enemigo, porque eran enemigos de Israel, ir donde un hombre que no era de su tierra, que tenía una tradición cultural, espiritual diferente a ellos. Ellos eran paganos. Recuerde que Naamán era un pagano, era sirio. Ellos adoraban dioses diferentes. Pero Naamán también sabía que su destino era morir si no hacía algo por la lepra. Y al escuchar de labios de esta israelita que estaba en su casa, de que había un profeta del Señor que podía curarlo, no, me imagino que no fue fácil para él tener a doblegarse a un enemigo para que lo ayudara con su lepra. Pero él también sabía: si no voy a morir, porque la lepra no tenía cura. Y la Biblia dice que él fue allá. Mi hermano, en el Antiguo Testamento solamente existen 2 sanidades de lepra. La lepra no tenía cura. No había cura para el leproso. La primera sanidad
fue la de María, la hermana de Moisés, luego de que Moisés orara por ella y Dios la sanó 7 días después. Usted conoce la historia. Dios no la mató, le dejó que la lepra llegara a ella. La apartaron por unos días del campamento y gracias a la oración de Moisés Dios no la mató, sino que ella, luego de ese tiempo apartada del campamento, fue sanada y se pudo reintegrar al grupo, a la familia de Israel y seguir por el desierto. El segundo caso, porque no hay más, fue de este hombre. Alguien que no era judío, y eso me encanta, porque eso me enseña que Dios también tiene misericordia de gente que está allá afuera, de que tal vez no son como tú y como yo, que venimos siempre a iglesia, pero Dios también tiene misericordia de ellos, y Dios también tiene cosas buenas para gente que aún estando, mi hermano, era Naamán, un hombre sirio, pagano, adoraba a otros, vamos a verlo más adelante, adoraba a otro Dios, no era como Cornelio. Cornelio no era judío, pero era un hombre que amaba las cosas de Dios. Este no. Este tenía a sus dioses a quien adoraba, eran enemigos de Israel, pero Dios tuvo misericordia de este hombre. Y aquí viene lo que yo te quiero enseñar en esta, porque, en el Nuevo Testamento ya usted sabe, el único que sanó leproso fue Jesús. Ya podemos hablar de los casos en que Jesús sanó gente leprosa. Hay una en particular que yo quiero que veamos. Vaya por favor a Mateo capítulo 8. Ya llegó a Mateo capítulo 8, versículo 2. Mateo 8:2 dice: y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes, ¿qué cosa? Limpiarme. La lepra se limpiaba, no se sanaba. Ojo. Y dice en el 3, Jesús hablando ahora, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero. ¿Sé qué? Limpio. La lepra se limpiaba. Podemos decir que sanó de lepra, pero el término correcto de la lepra que se curaba era limpiarla, porque la piel se limpiaba de esa terrible enfermedad. Amén. Así que, teniendo eso en cuenta, vayamos ahora a lo que pasó. Luego de que Naamán toma la decisión de irse a Samaria, 700 kilómetros de distancia, varios días de recorrido para llegar hasta donde el profeta. La Biblia dice que él llegó allá y vamos a ver la metanoia que sufrió este hombre. Esto es lo maravilloso de este pasaje. Vaya nuevamente a Segunda de Reyes capítulo 5. El versículo 5. Segunda de Reyes 5:5. Y le dijo al rey de Siria: anda. Luego que él le dijo al rey lo que quería hacer, el rey lo envía. Le manda unas cartas al rey de Israel de la época. Cuando la carta llega al rey, el rey, luego de leer la carta, rasgó sus vestidos diciendo: ¿acaso soy yo Dios en que puede matar y sanar leprosos? Y el rey pensó que era una estrategia del rey de Siria para nuevamente atacarlos. Mire lo que dice allí. Versículo 7.
Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mata y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Y dijo: considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey de Israel lo que pensó era que el rey de Siria quería buscar un argumento para sanarlo y le había enviado a Naamán para que lo sanara, sabiendo que él no era el que podía hacerlo, porque la criada, la israelita que estaba en su casa, fue clara y le dijo: hay un profeta en Samaria. No le dijo que fuera donde el rey, pero el rey de Siria manda a Naamán donde el rey de Israel. Y el rey de Israel dice: pero yo no soy quien para sanar a nadie. Cuando se entera Eliseo, le manda a decir al rey: ¿por qué rasgó sus vestidos? Dile que venga a donde mí para que sepa que hay profeta en Israel. Y así fue entonces que Naamán, y es lo que yo quiero que usted preste atención, fue finalmente donde el profeta. Y dice el versículo 9 en adelante: y vino Naamán con sus caballos, su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Antes de eso, la Biblia dice que cuando él partía para Israel, se llevó oro, plata, mudas de ropa. Es decir, Naamán, recuerden que era un hombre soberbio. Naamán era un hombre que, como dice la escritura, estaba en muy alta estima del rey. Él se consideraba un hombre que lo merecía todo. ¿Conoce usted gente así? Que creen que se lo merecen todo. Y él empacó una serie de regalos para cuando llegara donde el profeta, de alguna forma comprar su sanidad, de alguna forma pagar por la sanidad que supuestamente él iba a recibir. Así que llevó todos estos regalos para obsequiárselos al hombre que lo sanara. Pero dice la Biblia en el versículo 9 que él llega finalmente con sus carros, con su carruaje todo pomposo, y llega a la casa del profeta. La Biblia dice que el profeta ni siquiera salió a atenderlo. Ya usted conoce la historia. Le mandó a su criado, le mandó a Giesi con el encargo de lo que tenía que hacer. Versículo 10. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate ¿cuántas veces? 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. La Biblia dice que Naamán se molestó y se enojó por 2 cosas. Primero, se enojó porque el profeta no salió a atenderlo. El profeta no salió a atender al gran Naamán, el general valeroso que había tenido muchas victorias dadas por Dios al rey de Siria y que estaba en muy alta estima del rey. Así que fue para Naamán una ofensa que Eliseo no saliera, no tuviera la deferencia de atenderlo. Y 2, se quejó también por el río Jordán. Él decía, porque todos conocían el río Jordán, que era un río lleno de lodo, un río sucio, una zanja, si usted quiere ponerle un nombre. ¿Cuándo se bañaron en zanja cuando eran chicos? Gloria a Dios, no fui el único. Él decía
los ríos de mi ciudad, Tabana y Farfán y Fanfar, no son mejores que esa charca donde me quieren mandar a meter ahí. Y 7 veces. Si me meto en los ríos de mi ciudad, no me sanaré igual. Y se estaba devolviendo molesto, porque las cosas no salieron como él esperaba. Mi hermano, ¿conoce usted gente que va a un lugar con expectativas distintas? Porque, mi hermano, hay gente que llega a lugares y espera recibir un trato y resulta que se estrellan. ¿A cuántos le ha pasado? A veces hay personas que se crean una expectativa de cómo deben ser atendidos. Y cuando no ocurre así, se ofenden. Naamán fue uno de esos. La Biblia dice que él se molestó, que a él no le gustó el trato que le dispensó el profeta, que ni siquiera salió a verlo. Y mi hermano, presta atención a lo que pasó aquí. El versículo 11 dice: y Naamán se fue enfadado diciendo, y aquí viene lo que él pensó que iba a ocurrir cuando él llegaba donde el profeta. Él dice: he aquí yo decía para mí, es decir, él pensó que las cosas iban a ocurrir como él creía o como él quería. Y él dice: saldrá él, él decía, él va a salir a atenderme a mí porque yo soy Naamán, el profeta sirio. El general sirio. Así que él decía, el profeta va a salir a atenderme a mí. 1. 2. Él vendrá, invocará a su Dios, al Dios de Eliseo, porque el Dios no era de él en ese momento. Y tercero, él decía también, Eliseo va a tocar mi lepra y yo sanaré. Mira la arrogancia. Llegó con sus caballos imponente, con una arrogancia de respeto, como de acuerdo al cargo que tenía. Y él pensó que el profeta actuaría como él creía que merecía ser atendido. Y ahí fue la lección que Dios le envió. Porque ni siquiera el profeta salió, no invocó a ningún Dios como él esperaba, y mucho menos lo tocó. Él quería que lo tocaran incluso. Y el criado solamente le dijo: vete al Jordán, sumérgete 7 veces y entonces tu piel será revertida y serás limpio. Ok, ¿por qué 7 veces? ¿No se ha preguntado usted por qué 7 veces? Dios no tenía suficiente poder para que con una sola ocasión él quedara limpio. ¿Sí o no? Dios tiene el suficiente poder. Es más, ni siquiera tenía que enviarlo a Jordán si él hubiese querido. A los 10 leprosos, Jesús los mandó a algún lugar. Jesús le dijo: vayan donde el sacerdote. Eso fue todo lo que Jesús les dijo. Y en el camino fueron sanados. Solo uno volvió. Esa es otra historia. Pero los 10 fueron sanados, dice la Biblia. Jesús no le dijo: bueno, vayan aquí, hagan esto. No le digo nada. Así que ¿por qué con Dios le manda el mensaje a través del profeta diciéndole: sumérgete en esa zanja que a ti no te gusta 7 veces? ¿Por qué tú crees que Dios lo mandó a hacer? Porque Dios tenía que romper algo en él. Y mi hermano, eso es lo que Dios tiene que romper con mucha gente. Porque hay gente que viene a la iglesia esperando que Dios actúe como ellos esperan también. Mi hermano, hay gente que no es diferente a Naamán. Hay mucha gente que no son diferentes a Naamán. Vienen a la iglesia
con su problema o sus problemas y quieren que Dios actúe como ellos quieren. Haz memoria para que veas. Hay gente que viene a la iglesia con problemas de diferentes tipos. Menciona usted el problema. Problema de salud, problema familiar, problema laboral. Y vienen a la iglesia, al igual que Naamán, sabiendo que el único que te puede sanar es Dios. ¿Tú crees que Naamán, con la arrogancia que tenía, viajar hasta Samaria fue duro para él? Primero porque iba a un campo enemigo. Israel era enemigo de Siria en el momento. Y para él era un momento de humillación. Tener que ir hasta allá, a tierra enemiga, y doblegarse para que alguien lo sane. Pero como él sabía que si no se sanaba se iba a morir, no le quedó de otra. Y tuvo que viajar hasta allá. Él viajó porque no le quedaba otra. Y así también pasa con mucha gente. Vienen a la iglesia porque no les queda de otra. Saben que el que te puede sanar, el que te puede remediar, el que te puede abrir puertas, el que puede hacer que tu familia vuelva a ser lo que era, es Dios. Y por eso vienen acá. Aleluya. Mi hermano, hay mucha gente que no es diferente a Naamán cuando lo vemos con detenimiento. Así que, ¿por qué 7 veces? 7, como ustedes saben, es el número de totalidad. Es un número de cumplimiento, algo que está completo. Y yo busqué en la Biblia aspectos importantes que tienen que ver con el número 7. Por ejemplo, en el templo, en el propiciatorio, en el santuario, se rociaba 7 veces para que quedara totalmente limpio y purificado. También cuando Israel, antes de entrar a Jericó, la Biblia dice que le dio 7 días, dio vuelta por 7 días. Y el séptimo día lo hizo 7 veces. Y así los muros de Jericó y toda la población cayó en manos de los hijos de Israel. Los amigos de Daniel, ¿cuándo recuerdan esos amigos que fueron lanzados al horno de fuego? La Biblia dice que el horno fue caliente ¿cuántas veces más? 7. Ya no había manera de calentar más el horno. 7 veces más. Eso fue que hizo que pareciera el cuarto hombre en ese lugar. Ya usted conoce la historia. En Apocalipsis se hablan de ¿cuántas iglesias? Las 7 iglesias. El fundamento de la iglesia. En Apocalipsis 5, versículo 6, se presenta a Jesús con 7 cuernos y 7 ojos, lo que representa su soberanía y su soberanía, su capacidad completa de hacer lo que Él quiera. Y por último, el Salmo 12, versículo 6 también habla de que la plata se purificaba 7 veces. Es decir, el 7 era un número total, un número completo. Y por eso Dios, sabiendo la arrogancia que tenía Naamán, no lo mandó a zambullirse una, que era suficiente para Dios. Lo mandó 7, porque yo quería enseñarle algo a él. Pero como ya usted conoce la historia, Naamán se iba a devolver a Siria. Él no se iba a meter en la zanja, en el río Jordán. Él no se iba a meter ahí. La Biblia dice que los criados hablaron con él y lo persuadieron. Versículo 13.
Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Mi hermano, fueron los criados, los que estaban con él en su entorno, que lo acompañaron hasta allá. Fueron los que lo convencieron, porque él se iba. Mira la arrogancia. Él sabía que sin curación la muerte lo estaba esperando. Pero era tan arrogante que como las cosas no fueron como él quería, se iba a Siria. Se iba a devolver a su nación. Pero lo persuadieron los que estaban con él y finalmente accedió. Doblegó su orgullo y se zambulló 7 veces obedeciendo a la voz de Dios. Mi hermano, lo que sanó a Naamán no fue el río Jordán, no fue lo que dijo el profeta, fue la fe y su obediencia a la directriz que Dios le dio. Mi hermano, Dios le dijo 7. Si él lo hubiese hecho 6 en su arrogancia, y mi hermano, eso pasa también en las iglesias hoy día. Hay gente que le pone plazo a Dios para que Dios le conteste. Hay gente que dice, bueno, voy a venir 3 meses. Si en 3 meses Dios no me resuelve, me voy. ¿Sabe cuánta gente ha hecho cosas como esa? Que vienen a la iglesia esperando que Dios haga algo por él o por ella. Y si pasa el tiempo que ellos esperan que pase y no ocurre nada, se van de la iglesia. ¿Sabe a cuánta gente le ha pasado eso? Naamán no fue diferente. Afortunadamente él fue obediente y se zambulló las 7 que el profeta a través de Dios le mandó a decir. Y la Biblia dice que cuando él salió, en el versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Mi hermano, como la carne de un niño. La Biblia no dice cuántos años tenía Naamán, pero la carne de un niño. Usted y yo sabemos que conforme a la edad, la piel. ¿Sí o no? Conforme a la edad va nuestra piel también. Ya no es la carne de un niño a los 50 ni a los 60. Mentira. Conforme a la edad la piel también. ¿Sí o no? Pero aquí me dice que cuando él sale después de la 7ª vez, su carne era como la de un niño. ¿Te puedes imaginar cómo quedó la carne de Naamán? ¿Te puedes imaginar cómo quedó ese hombre? Y mi hermano, la Biblia no lo dice, pero yo quiero suponer, él era un general, peleó muchas batallas, algún rasguño, algún rayón, alguna herida le tuvieron que haber dado en algún momento. Pero después de esas 7 zambullidas en la zanja del Jordán, mi hermano, cuando él salió de ahí, yo quiero que vea que ni heridas quedaron en su piel. Era una piel totalmente nueva, como lo hace Dios en todo tiempo. Cuando tú vienes a Él, eres nueva criatura. Y su piel quedó como la de un niño. Y aquí viene la parte que yo quiero que tú te lleves para tu casa. La Biblia dice, versículo 15. Mi hermano, presta atención a lo que pasó aquí. Y esto es lo que yo quiero enseñarte, que no se enseña mucho sobre lo que pasó aquí. La Biblia dice que cuando él sale, luego de la 7ª vez con esa piel como la de un niño, ¿qué hizo él? Versículo 15. Volvió al varón de mi hermano, se le fue la arrogancia. Recuerda que antes de eso
Naamán era un hombre arrogante. No fue fácil para él viajar a pueblo enemigo, humillarse delante de alguien que no eran del pueblo de él. No fue fácil para él zambullirse 7 veces en el Jordán. Abana y Farfar eran mejores. Por cierto, déjame hacer un alto aquí. ¿Sabe por qué Abana y Farfar no eran los lugares apropiados para que él se zambulliera 7 veces? Porque eran ríos en donde se ofrecían sacrificios. Había mucha idolatría en esos 2 ríos. Ese no era el lugar apropiado en donde Dios quería humillarlo para quitarle la arrogancia de su corazón que tenía. Pero mi hermano, la Biblia me enseña que cuando él sale del Jordán después de la 7ª vez, dice que no solo volvió él, sino todos los que estaban con él fueron y se devolvieron donde el hombre de Dios. Mi hermano, si Naamán hubiera conservado la arrogancia con que llegó, él se mete ahí, sale y se va. Recuerden que él no estaba contento con el profeta, que ni siquiera salió a atenderlo cuando llegó allá. ¿Recuerda eso? Pero cuando él sale limpio, la Biblia dice en el versículo 15 que él fue a buscar al profeta. Él y los que estaban con él fueron allá. Se devolvió donde el profeta. Y no solo eso, dice aquí, y se puso delante de él. Él buscó al profeta. Al revés. Al principio él esperaba que el profeta viniera a él, porque él es Naamán. Pero después, cuando se hizo una nueva criatura, que Dios lo limpió y de paso le quitó la arrogancia que tenía y lo convirtió en un hombre humilde, voluntariamente él buscó al profeta. Vino delante de él y dijo: he aquí ahora, después que salió y fue limpio de su lepra, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Fue ahí cuando él sale del agua y es limpio, se da cuenta que sí hay un Dios por encima de los que él tenía en Siria. Se dio cuenta que hay porque él mismo lo dijo: ahora me doy cuenta que hay un Dios en toda la tierra y que está en Israel. Mi hermano, el Dios que usted y yo buscamos y adoramos es el único y el más grande que hay en la tierra. No hay otro. Lamentablemente él se dio cuenta después de recibir y no antes. Pero a Dios no le importa cuándo, a Dios le importa que vengas a él. Y eso fue lo que él hizo. Y aquí viene otra parte importante. Luego que él viene al profeta, porque cuando él pensaba para él que él va a venir, va a orar a su Dios, pero ahora él está reconociendo que el Dios de Eliseo también es el Dios de él. Al principio el Dios era de Eliseo, que clame a su Dios para que me sane. Ahora está diciendo que el Dios de Eliseo también es de él. Mi hermano, y esas cosas pasan después cuando la metanoia viene a ti, cuando el cambio de mentalidad que él sufrió vino a él. Y dijo también en el versículo, al final del versículo 15, quiso obsequiarle. Recuerden que él fue allá para comprar su sanidad. Él fue allá con regalo para decir: tú me sanas, yo te doy. Sí, para no deberte la sanidad. Por eso fue que llevó oro, plata y mudas de ropa. Como quien dice: tú me sanas, yo te regalo, no te debo nada. Esa era la arrogancia que tenía cuando iba para allá. Iba a comprar sanidad. Pero Dios todo lo sabe. Y el profeta dijo:
vive Jehová, una frase conocida por todos, en cuya presencia estoy. Le dijo Eliseo, no tomaré nada de ti. La Biblia dice que Naamán le insistió al profeta. Y el profeta dijo, no tomaré nada de ti. Y ocurrió algo que yo sé que usted no lo ha visto, el que está en el versículo 17. Llévate esto para la casa, el versículo 17. En Reina Valera no lo vas a entender mucho. El versículo 17 en la parte A dice, entonces Naamán dijo, luego de que el profeta no aceptó ninguna de las dádivas que él le llevaba, ninguno de los regalos que él llevaba, dice Naamán en el 17, te ruego pues, y lo pone en signo de interrogación, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. ¿Quién entiende lo que dice ahí? Versículo 17, la primera parte. ¿Entiendes lo que dice ahí? Lo que Naamán quiso decir ahí. En la versión Nueva Traducción Viviente, lo dice entendible para que tú y yo sepamos qué dijo Naamán ahí. Versículo 17 de Segunda de Reyes 5. Nueva Traducción Viviente lo aclara y dice, entonces Naamán le dijo, está bien, como que dice, está bien, no recibas nada de lo que traje para ti, está bien. Pero permíteme por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar. Mi hermano, usted tiene que entender lo que Naamán dijo aquí. Naamán dijo, está bien, no recibas de lo que te traje en agradecimiento, pero permíteme que yo me lleve en 2 de mis mulas que él llevó allá a Pomposo, tierra de este lugar. ¿Por qué? Porque en Siria no se adoraba al Dios de Israel, se adoraban dioses paganos. Y él dijo, a continuación leyendo el mismo versículo 17, aquí sí quiero leerlo como dice en Reina Valera, dice Reina Valera en la parte B del versículo, porque de aquí en adelante, alguien que diga de aquí en adelante, porque de aquí en adelante tu siervo, oye cómo habla ahora, mira cómo habla Naamán ahora, al principio era arrogante, dile a tu Dios que me sane, ven a atenderme, ahora él dice aquí, porque de ahora en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a quién, sino a quién. Mi hermano, pero si tú no entiendes la primera parte del versículo 17, te puedes confundir. Naamán lo que dijo fue, ok, no vas a recibir nada de lo que traje aquí, está bien, pero permíteme que yo me lleve tierra de este país, de Israel, porque yo quiero en Siria, ya que yo me tengo que ir de aquí, yo quiero que en Siria, donde yo me voy a llevar la tierra que tú me vas a permitir llevar de aquí, en esa tierra que yo voy a tener en mi casa, ahí sacrificaré sacrificios, no a los dioses que yo sacrificaba antes, sino al único y verdadero, al que yo conocí aquí, dijo Naamán. Aleluya. Mi hermano, Naamán cambió, sufrió ese cambio de mentalidad que Dios espera que todos los que vengan a Él en obediencia reciban. Hermano, yo quiero que tú recuerdes cómo era Naamán antes y después que salió del agua la 7ª vez. Cuando él salió la 7ª vez del agua, era otro hombre. Totalmente. Primero fue agradecido. No fue como aquellos 9
que se fueron después de ser sanados y solamente volvió el samaritano, no. Cuando él sale la séptima vez, él voluntariamente volvió donde el profeta, el que no lo atendió cuando él fue la primera vez. Mira que sí cambió. Porque mi hermano, él no se olvidó de que Eliseo no salió a atenderlo. Eso no le gustó para nada. ¿Cómo que tú no vas a salir a atenderme a mí? General de Siria. Yo soy Naamán, ¿qué es lo que te pasa? A él no le gustó que Eliseo no salió a atenderlo. Pero cuando él sale la séptima vez, él buscó a Eliseo. Lo que se traduce en un cambio de mentalidad que él sufrió. Le agradeció al profeta. Le dijo que su Dios también era el Dios de él. Mencionó, le dijo a Eliseo, tu siervo. ¿Tú crees que al principio él pensaba así? ¿Tú crees que cuando él llegó donde Eliseo la primera vez con sus carros y sus pompas, él tenía a Eliseo en la estima en que lo tenía después? Para nada. Y como Eliseo no recibió las cosas que él llevaba para impresionarlo, le pidió a Eliseo, por favor, déjame llevarme al menos tierra de aquí, en 2 mulas. Pero si usted lee en Reina Valera, si usted lee el 17, usted no va a entender lo que Eliseo quiso, lo que Naamán dijo ahí. Pero en otras versiones lo aclara. Y él dijo, yo me quiero llevar tierra de este lugar, porque en mi casa donde yo me la voy a llevar, ahí, en esa tierra que me voy a llevar, ahí ofreceré sacrificio, porque me llevaré tierra de Israel a mi casa. Mi hermano, eso es como cuando tú eres un embajador que tienes un pedazo de Israel en tu casa. Eso fue lo que hizo Naamán. Se llevó un pedazo de Israel para tenerla en su casa. Y en esa tierra, dijo él, ahí haré sacrificios a Jehová, no a los otros dioses que yo adoraba antes. Un cambio total y absoluto de parte de este hombre. Y por eso esa historia también nos alcanza a nosotros. Ok, Dios le dijo a Eliseo que le dijera a Naamán que se sumergiera 7 veces en un río Jordán. Un río donde para él era humillante. Porque Dios quería romper esa arrogancia, ese orgullo que estaba en su corazón. Y Dios quería romper con eso. Y lo logró. Claro, él quedó impresionado cómo quedó su piel. Y entendió que el Dios de Israel era el que lo podía sanar. Mi hermano, recuerda que él sabía que iba a morir. Si él se devolvía enojado como estaba al principio, él sabía que se iba a morir, porque la lepra no tenía cura. No había cura para la lepra. Pero se doblegó a Dios. Y Dios le hizo saber que Él es el único y verdadero, el que todo lo puede cambiar, el que tiene remedio para todo. Pero todavía hay gente llena de lepra hoy día. Todavía hay leprosos hoy día. Todavía hay leprosos que no lo saben. Tal vez no lo tienen en su piel, no huelen feo, no huelen a putrefacción, pero tienen lepra. Porque muchos vienen a la iglesia buscando una solución a su problema, no buscando a Dios. ¿Tú crees que Naamán fue allá a qué? Él fue a su sanidad, él fue a comprarla, porque él dijo, ok, me van a sanar, yo quiero darle esto para no deberle nada. Y así hay gente que viene a la iglesia porque tiene un problema, sabe que Dios lo puede solucionar y vienen acá. Por eso hoy día esta lección de Naamán alcanza a mucha gente. Dios quiere que todos vengamos a Él
que creamos en Él. Y Él hará. Por eso, como dice 2 Corintios 5:17, los que están en Cristo, dice, todas las cosas pasaron. La arrogancia de Naamán cuando llegó ahí. Primero la lucha que tuvo para llegar hasta Jerusalén, 700 millas, perdón, 700 kilómetros. Tuvo que viajar de Siria hasta Israel. Y esa era una lucha interna, de tener que ir a un pueblo enemigo, a doblegar mi orgullo allá. Y así hay gente también. Muchos piensan que venir a sentarte en una iglesia es pérdida de tiempo para algunos. ¿Para qué yo voy a perder mi tiempo ahí, sentarme ahí, a oír qué? Así piensan muchos. Son Naamán que no saben que tienen la lepra. Pero de todo a mí me encantó ese versículo 17. Lo que demuestra que Naamán efectivamente se convirtió a Dios. Si usted se da cuenta, Naamán cuando sale la séptima vez fue otro hombre. Y él dijo, ok, no recibas lo que te doy, pero déjame llevarme yo algo de aquí, pues. No recibas lo que yo te traigo, déjame yo que me lleve algo. Déjame llevar tierra de Israel en mis mulas. Traté de buscar qué cantidad de tierra era, pero no lo encontré. No encontré qué cantidad de tierra se llevó. Pero en 2 mulas, ¿te puedes imaginar la cantidad de tierra que se pudo haber llevado? Porque él sabía a dónde iba. Él sabía que iba a una tierra pagana, que adoraban a otros dioses. Y si usted lee, no es el caso, si usted lee el versículo 18, vamos a leerlo para terminar. Con esto terminamos. Versículo 18, no es el tema de hoy, eso es para otro tema. El 18 dice, ¿dónde está el 18? Dice, mira lo que le dice Naamán a Eliseo después que él se lleva a las tierras de Israel para llevarla para su casa. Mira lo que dice en el 18, sabiendo para dónde iba. Él dice en el 18, en esto perdone Jehová a tu siervo. Escucha cómo habla ahora. Que Jehová perdone a tu siervo, que cuando mi señor el rey de Siria, entrara en el templo de Rimón, un templo pagano, para adorar en él, y se apoyara sobre mi brazo, como era su costumbre, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. ¿Qué está diciendo Naamán aquí? Naamán está diciendo, yo me voy a devolver a mi tierra, Siria, una tierra pagana. Tengo la costumbre de entrar con el rey a adorar en el templo de Rimón a nuestros dioses paganos. Le pido a Dios que me perdone cuando el rey se incline sobre mí para adorar a esos dioses. Que Dios me perdone. Por eso él dijo, déjame llevarme tierra, porque en mi casa, ahí yo adoraré al Rey de Reyes. Al rey que no voy a poder adorar delante del rey, porque el rey tiene sus dioses y yo tengo como costumbre entrar con él. Y él está diciendo que Dios me perdone, que Dios me perdone cuando entre ahí. Ya los dioses paganos que él adoraba antes no eran lo mismo para él, pero él tenía que cumplir con su rey. Y él estaba diciendo, por favor que Dios me perdone cuando eso pase en mi tierra, cuando llegue allá. Y esto debe pasar con cada persona que viene a Dios y que se devuelve a su casa. Mi hermano, porque no en todas las casas adoran a Dios. Hay casas en donde adoran santos.
Hay casas en donde adoran a Don Bosco, en donde adoran al Cristo de Atalaya, al de Portobelo. Y cuando tú vas a tu casa, tal vez el resto de tu familia sigue adorando a esos dioses. Y Naamán dijo: que me perdone Dios, que me perdone Jehová cuando vuelva a mi tierra y tenga que entrar en esos templos. ¿Tú crees que eso no pasa hoy? Con gente que viene a la iglesia, se convierte al Señor, pero en su casa la gente adora a otras cosas, a otros santos. Es el mismo cuadro. Por eso es importante, amado, y con esto cierro, que nosotros podamos tener ese cambio genuino que tuvo Naamán. No sé, la Biblia no vuelve a hablar de él cuando él vuelve a Siria. La Biblia no vuelve a decir si él llegó donde la israelita que le aconsejó venir a Samaria donde el profeta, o si la liberó, si le dio las gracias a la israelita. La Biblia no lo dice. Pero yo me imagino, con la humildad que ese hombre recibió luego de la séptima zambullida, a mí el sentido común espiritual me dice que el primer lugar donde él fue cuando llegó a Siria fue donde esa israelita que le aconsejó venir donde el profeta. Estoy seguro que él fue a decirle: hey, muchas gracias. Gracias a tu consejo, mira mi piel cómo está. Y ahora el Dios que yo adoraré será a ese de Israel. A ese. Ya los de aquí serán otra cosa para mí. Ponte de pie.